por favor, doctor. Ujú. El panel de la plataforma, doctor, puede minimizarlo con dándole clic en la flechita blanca y se va a Ok, ir al extremo derecho. Ya tenemos imagen. perfecto. Listo, doctor. Qué galán, ¿eh? Pura vida. ¿Qué hay de nuevo, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Daniel. Bien, ¿y tú? Bien, bien, por dicha, todo en orden. Qué bueno, me da gusto. Perfecto, doctor. Otra pregunta. Cuando usted nos compartió sus diapositivas, ¿usted lograba ver su cursor? Para ver, vamos a ponerlo otra vez. Sí, sí lo logro ver acá. Perfecto, doctor. Pues estamos listos. Regresaremos con usted en un par de minutos. Le pido por favor darle escape a su presentación, Ujú. tenerla minimizada y también le voy a enviar la solicitud 2 minutos antes de las 10 de la mañana para dar inicio. Ok, ahí está. Mire, cualquier cambio pequeño que haga ahorita no hay problema, ¿verdad? No, doctor. De hecho, ahorita le vamos a quitar los privilegios de presentador y se los regresamos 2 minutos antes. Ok, gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias. Hasta luego.
Doctor Daniel, ¿nos podría compartir su presentación, por favor? Listo, muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodont. Es un gusto para mí presentarles a Fernando Flores, gerente de ventas y marketing de Septodont en México, Guatemala y Costa Rica. Muy buenos días, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias, Diana. Igualmente, muy buenos días para ti y para todos los que nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana, tanto en nuestro querido México como también en los muy queridos países hermanos de Latinoamérica. En este último, pero no por eso menos importante, webinar de julio, que fue nuestro mes del manejo del dolor, en el que una vez por semana hemos estado disfrutando de excelentes exposiciones acerca de estos importantes medicamentos de uso diario en el consultorio dental. Al igual que tú, también doy la bienvenida a todos los odontonautas y septodontistas que nos acompañan el día de hoy, tanto por la plataforma de inteligencia dental, como por las redes sociales de Facebook y de YouTube. El webinar que les presentaremos en unos momentos más es patrocinado por nuestros queridos amigos de COA Internacional y de Septodont. Es para mí un gusto presentarles al doctor Daniel Chavarría Bolaños, quien en unos minutos más nos estará impartiendo el tema Evidencia reciente del uso de articaína en odontología. Al igual que los conferencistas que el mes pasado y que durante nos están compartiendo su experiencia, el currículum vitae del doctor Chavarría es amplio. Sin embargo, voy a permitirme leer los puntos más relevantes, entre los que destacan los siguientes. El doctor Daniel Chavarría cuenta con una licenciatura en odontología por la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica del 2000 al 2006. En el 2008 realizó una pasantía en endodoncia en la propia Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica. Del 2008 al 2009 realizó una maestría en endodoncia en la Facultad de Estomatología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México. En el 2011 se certificó como especialista en endodoncia por el Consejo Mexicano de Endodoncia. En el 2012 tuvo una equiparación del grado de maestría académica en endodoncia por la Universidad de Costa Rica en San José, Costa Rica. En 2013 obtuvo un reconocimiento como especialista en endodoncia por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. Y de lo más reciente que el doctor Daniel ha realizado es del 2010 al 2014 un doctorado en Ingeniería y Ciencia de Materiales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México. Hizo la defensa de su tesis doctoral el 3 de abril del 2014. Y posteriormente un segundo doctorado del 2011 al 2015, este doctorado en Ciencias Biomédicas y Farmacéuticas por la Universidad de Liège, en Bélgica. Y la defensa de su tesis fue el 17 de marzo del 2015. Doctor Daniel, sin más, te cedo los micrófonos y dejo a nuestra muy querida audiencia contigo. Bienvenido y mucho éxito. Bueno, buenos días a todos. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha? Ok, perfecto. Muy bien, buenos días. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y poder compartir un poco de lo que es la evidencia disponible en un tema tan apasionante como la anestesia local, específicamente con lo que es la molécula articaína. Bien, como lo decía ahorita Fernando, me ha tocado trabajar un poco con diferentes instituciones, principalmente a nivel de lo que fue la preparación como especialista en endodoncia allá en México, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y también allá en lo que fue la ciudad de Lieja, en Bélgica, donde trabajé con el grupo del doctorado en ingeniería, perdón, de ciencias biomédicas y farmacéuticas. Ahora, recientemente, ya que me volví a reincorporar como docente y como investigador acá en Costa Rica, trabajo allá en la Universidad de Costa Rica, en lo que sería la Facultad de Odontología, y además participo como investigador del Laboratorio Nacional de Nanotecnología. Esto principalmente allá en lo que es la ciudad de San José. Y actualmente, pues también me ha tocado
participar como presidente de lo que es la sección de IADR Costa Rica, por lo que estamos bastante vinculados y tratando de promover lo que es la investigación y lo que es la revisión de literatura de alta calidad en nuestro país. Bien, fíjense que acá en Costa Rica hemos hecho bastantes esfuerzos por mejorar un poco, por cambiar un poco lo que es el abordaje y el entendimiento del dolor orofacial y el dolor dental específicamente. Esto que estamos viendo acá es una imagen del grupo que tenemos en nuestra universidad. Es un grupo de reciente desarrollo. Es un grupo destinado específicamente al énfasis en dolor orofacial. Contamos con la participación del doctor Andrés Cervantes, especialista en dolor, del doctor Jorge Oviedo, de nuestras dos fisioterapeutas, por supuesto, nuestros estudiantes. Y muy importante también, el abordaje interdisciplinario, donde han participado desde psicólogos clínicos, psiquiatras, especialistas en cirugía, tratando de darle una comprensión mucho más profunda al tema de dolor. Y esto incluye, por supuesto, lo que son bloqueos anestésicos y el comprender las diferentes moléculas que tenemos disponibles. Como dice el título, vamos a hablar de evidencia reciente del uso de articaína, y me gustaría hacer un poco de énfasis en esta palabra, en el tema evidencia. Si nos vamos a lo que son las fuentes de evidencia que tenemos en odontología, tenemos que entender que siempre vamos a defender un abordaje de toma de decisiones donde lo más importante va a ser garantizar seguridad y eficacia para nuestros pacientes. Siempre que trabajamos en un marco de odontología basada en la evidencia, siempre que nuestras decisiones clínicas buscan que el paciente comprenda, que el paciente sepa lo que va a suceder y que nosotros podamos reproducir lo que hemos escuchado de otras personas, pues eso va a garantizar mucha seguridad y hasta cierto punto también va a mejorar lo que es el éxito de nuestro tratamiento. ¿Qué es lo que pasa con las fuentes de evidencia? ¿Y dónde es que empieza a fallar un poco lo que es la transferencia de lo que consideramos evidencia en nuestra práctica? Bueno, desgraciadamente muchas veces jugamos con experiencias de otros que tal vez no están amparadas en la mejor información. Por ejemplo, hay gente que suele decirnos a veces, pues, esto es lo que está de moda, úsalo a ver cómo sale, o hay gente que nos dice, la verdad que nadie se queja, no tienes por qué quejarte, ¿verdad? Entonces, empezamos con un sinnúmero de malos cuestionamientos. Y también, desgraciadamente, en esta década, nos hemos dado cuenta que mucha de la evidencia que tenemos, o lo que consideran muchos colegas que es evidencia, principalmente nuestros estudiantes, son meramente desinformaciones de redes sociales. Entonces, antes de entrar en el pánico y antes de empezar a pensar en situaciones que en realidad no deberían de preocuparnos, pues tenemos que replantearnos de dónde viene la información. ¿Ok? Vamos a ver esta jerarquía, esta pirámide, que siempre es muy importante recordarla a la hora de abarcar un tema clínico como este. Y vamos a recordar que todo lo que está abajo, todo lo que son reportes de caso, todo lo que son trabajos en animales, son la base para el desarrollo de investigaciones más fuertes. Sin embargo, siguen siendo una base, pero no son argumentos fuertes para poder tomar una decisión clínica. Que los reportes de casos son importantes, por supuesto que sí, es importante saber qué está pasando en el día a día en la práctica clínica, pero no necesariamente van a ser una justificación para poder decidir entre un tratamiento y otro. De igual forma, ciertos estudios observacionales de seguimiento, tanto prospectivos como retrospectivos, van a ayudarnos mucho a comprender cómo se comporta una molécula que ya está disponible en el mercado, que ya está disponible en la práctica clínica, pero al final de cuentas nos quedamos con la punta de esta jerarquía y vamos a comprender que todo lo que tenemos que implementar en nuestra clínica, de preferencia, tiene que estar basado en buenos ensayos clínicos, en buenas revisiones de literatura y en buenos metaanálisis. Bien, entonces vamos a profundizar un poco entonces en el tema de evidencia con respecto a lo que es articaína. Fíjense que cuando los amigos de Septodont y de COA me hicieron la invitación para este webinar, entonces lo primero que toca hacer es ofrecer pues una buena evidencia e irnos a buscar en fuentes de literatura qué tanta literatura hay disponible sobre el uso de articaína. Y fíjense qué interesante, todavía hasta este domingo teníamos que si poníamos como keyword la palabra articaína en el buscador de PubMed, encontramos que hay 685 artículos disponibles a lo largo de la literatura odontológica. Es decir, tenemos entonces 685
publicaciones donde nos arroja inmediatamente el tema, la palabra articaína. Otra parte interesantísima es observar que la primera publicación, al menos incorporada en PubMed, aparece en el año de 1974. Y si vamos a tomar todo lo que son las publicaciones globales de articaína, vemos que 57% han estado en manos de revistas dentales. Eso habla muy bien, porque estamos viendo que puede ser una molécula que principalmente ha estado en manos de colegas odontólogos su entendimiento. Y si vemos este grafiquito que preparé aquí abajo, con respecto a la bibliometría de las publicaciones, vemos un tema bastante interesante y vemos también algo preocupante, y es el hecho de que casi la mitad de las publicaciones relacionadas a articaína surgieron en la última década. Es decir, una molécula que tiene casi ya, estamos hablando de casi 45 años, en los últimos 10 años han aparecido el 49% de los artículos disponibles sobre articaína. Fíjense que, ubicándome un poco en lo que es la historia, lo que es la parte del tiempo que ha pasado, pues yo me gradué como especialista en el año precisamente de 2010. Entonces, aquí tal vez quiero hacer un poquito de hincapié y reconocimiento a lo que son estrategias como el aula virtual, lo que es los esfuerzos de COA, lo que es el esfuerzo de las compañías que apoyan la educación continua y la importancia de mantenerse actualizado. Si nosotros nos quedamos solo con la evidencia, solo con lo que aprendimos, ya sea en nuestra universidad, en nuestra preparación de licenciatura, o por supuesto en lo que vemos también en los posgrados, pues desgraciadamente nos estaríamos brincando la mitad de la historia. Estaríamos tomando a veces decisiones sobre información ya obsoleta incluso. Entonces hoy nos vamos a tratar de concentrar mucho en los artículos, en este 49%, en qué se dice nuevo sobre articaína y con qué jugamos en articaína. Entonces, vamos a estar hablando principalmente de 3 bloques. Vamos a distribuir la siguiente hora en lo que sería principalmente articaína en odontología, ventajas, desventajas y consideraciones especiales, una pequeña comparación entre anestésicos locales, tomando como punto de partida lo que sería articaína como tal, y muy importante, vamos a hablar de controversias, principalmente sobre uso de articaína en odontopediatría, y lo que se sabe y lo que se dice ahorita sobre parestesis y eventos adversos asociados a articaína. Bien, para iniciar con articaína en odontología, y tratando de recordar un poco lo que es la evidencia disponible de articaína en odontología, vamos a recordar que la articaína, como cualquier anestésico, lo que va a buscar es entonces bloquear estos canales de sodio. Entonces, al interrumpir la transmisión eléctrica de una fibra nerviosa, pues, por lo tanto, en la parte terminal también va a haber una interrupción del fenómeno neuroquímico responsable de la sinapsis y, por lo tanto, de la transmisión de la vía dolorosa. Esta parte es muy interesante porque a veces nos enfocamos solo en decir detenga el impulso nervioso eléctrico, pero secundario al no trabajar sobre el impulso nervioso eléctrico, también estamos inhibiendo o estamos por lo menos de momento deteniendo lo que es la parte neuroquímica terminal. Es decir, toda la liberación de estos mediadores inflamatorios finales van a estar inhibidos y por lo tanto los anestésicos locales hasta cierto punto son un fármaco que nos ayudan a modular la neuroinflamación terminal de nuestra inflamación. Esto que tenemos ahorita es una imagen tomada del libro de Malamed, el famoso libro de Malamed, donde vemos que ahorita trabajamos principalmente con anestésicos de tipo amida, por una serie de razones principalmente relacionadas a la toxicidad de los de tipo éster, pero concentrándonos en lo que es articaína y viendo que la articaína empieza a entrar en el mercado odontológico fuerte entre el año de 1975 y 1977, es importante conocer este paper que estamos viendo, que fue la primera publicación que nos arroja los buscadores específicamente con el nombre de articaína. Vean que en ese momento era conocido con el nombre de carticaína. Leyendo rápidamente la publicación, me encontré con tres asuntos muy interesantes. Número uno, ya se reconocen concentraciones o diferencias de efectos en cuanto al aumento de una concentración, entre el 2 y el 3%. Lo segundo es que ya los autores de este artículo reconocen muy importante incorporar en este anestésico en particular un vasoconstrictor. Y aquí evaluaron principalmente con proporciones de 1 en 400.000, 1 en 200.000 y 1 en 100.000. Y lo tercero, los autores reconocen que la articaína sin un vasoconstrictor no logra obtener una analgesia confiable. Entonces,
como punto de partida sabemos que estamos usando concentraciones altas y sabemos que estamos usando también proporciones de un vasoconstrictor que es necesario para que trabaje bien. Entonces vamos a repasar rápidamente el tema de lo que son concentraciones y el tema de lo que son proporciones del vasoconstrictor. Siempre que hablamos de 2, 3, 4%, hablamos de qué tanta cantidad de anestésico va a contener nuestro cartucho, ¿ok? Hablamos de que un 4%, en el caso de articaína, estaríamos hablando que el cartucho contiene 72 miligramos de articaína. Y cuando hablamos de proporciones de vasoconstrictor, entendemos que entre menor sea esa proporción, mayor cantidad de vasoconstrictor. Y generalmente en el tema de articaína, hablamos de una proporción de 1 en 100,000 y de 1 en 200,000. Sobre la actividad como tal de la molécula anestésica, esto que estamos viendo básicamente son los 4 principales factores que tenemos que tomar en cuenta para decidir cómo trabaja un anestésico. Obviamente, partiendo de lo que es la pKa, entendemos que entre más sensible sea un anestésico local a ser hidrolizada la molécula, por lo que sería un pH ácido, por la alta abundancia de iones hidrógeno, entonces podría haberse afectado el efecto. Entre menor sea la pKa o la constante disociación ácida de un anestésico, mayor va a ser el efecto y mucho más rápido también. Entre más afinidad por proteínas tenga también un anestésico, mayor va a ser su efecto. Y en el caso de la articaína y la bupivacaína tenemos anestésicos que son altamente afines a proteínas, específicamente en nuestro caso estaríamos hablando de proteínas transmembranas, es decir, los canales de sodio. Después, muy importante, la lipofilicidad. ¿Qué tanto logra penetrar un anestésico? Nos va a hablar también de qué tan rápida es la acción de este anestésico. Y finalmente, muy particular es la acción vasodilatadora. Recordemos que todos los anestésicos, por definición, son vasodilatadores, siendo la mepivacaína el anestésico que se ha propuesto tiene menor acción vasodilatadora como tal. Entonces, son 4 características químicas importantes, son 4 factores a considerar, principalmente cuando consideramos efectividad y fracaso del anestésico, y que a lo largo de la charla los vamos a ir contextualizando a la molécula de la articaína. Obviamente todos estos fenómenos y que si tienen vasoconstrictor o no, nos ayudan para manejar este tipo de tablitas que nos van a decir entonces cuánto podemos esperar de una anestesia pulpar, cuánto podemos esperar de una anestesia de tejidos blandos, cómo se diferencian si tiene o no la molécula un vasoconstrictor o si no tiene del todo vasoconstrictor, y a partir de ahí podemos ir eligiendo según el cuadro clínico que tenemos. ¿Cuál es la mala noticia? Y que más adelante lo vamos a comentar. La mala noticia es que todos estos parámetros cinéticos y dinámicos de la molécula anestésica los han calculado, los hemos visto principalmente con base en estudios sobre pacientes sanos, pacientes muy bien seleccionados y pacientes ideales. Sin embargo, a veces nos tenemos que hacer la pregunta en nuestras clínicas de qué tantos pacientes ideales vemos y de esos pacientes, cuáles van a responder de igual forma a un anestésico local. Entonces, vamos a concentrarnos nuevamente en nuestra molécula. Si ustedes ven, la mayoría de lo que son las moléculas anestésicas comparten una estructura muy similar, una cabeza lipofílica, una porción lipofílica, que es la que vemos encerrada en la imagen de la izquierda, acá en lo que serían los cuadritos. Vemos que hay obviamente un anillo de tipo amida que conecta lo que es la porción lipofílica con lo que es la parte terminal amina. Y aquí nos vamos a concentrar mucho en la molécula de articaína y vamos a ver que a diferencia de las demás moléculas, la articaína posee un anillo diferente. No es un anillo aromático normal, un anillo bencénico, es un anillo que se conoce como anillo de tiofeno, que contiene un átomo de azufre en su estructura y que además va a tener un enlace éster asociado a este anillo de tiofeno. Esta parte tal vez muy química, tal vez no nos vamos a detener mucho, pero es muy importante comprender que justamente esta diferencia en la composición química de la articaína le confiere 2 importantes características. Número 1, tiene una mayor penetración ósea. La molécula de todas las que tenemos disponibles es la que ha demostrado una mayor capacidad de penetrar tejidos óseos. Y segundo, también tiene una alta metabolización de la molécula dentro de lo que sería el torrente sanguíneo. A diferencia de los demás anestésicos de tipo amida, que casi que estrictamente dependen de un metabolismo hepático, la articaína sí va a comenzar su metabolismo
y cambiar de articaína a ácido articaínico a nivel de lo que sería el torrente sanguíneo. Por lo tanto, el metabolismo es mucho más temprano y eso le confiere cierto grado de seguridad a la molécula también. Hablemos específicamente de las presentaciones con que contamos en Latinoamérica. Básicamente vamos a encontrar lo que sería una articaína de 72 miligramos de cantidad, es decir, del 4%, y vamos a encontrar cartuchos de 1 en 100.000 y de 1 en 200.000. Esta parte siempre es interesante conversarla, porque siempre la vemos, siempre se nos olvida y siempre se nos hace un colocho en la cabeza respecto a cuánta cantidad de cartuchos puedo poner y cómo se calculaba esto. Pero fíjense en que cuando vemos los numeritos y lo vamos partiendo punto por punto, no llega a ser tan complicado. Si vemos que básicamente en articaína se permiten por día la administración de 500 miligramos y entendemos que un cartucho tiene 72 miligramos, entonces dividiendo esa cantidad máxima entre lo que contiene un cartucho, entenderíamos que básicamente tenemos capacidad para infiltrar 6 cartuchos de anestesia en un paciente de manera segura. Si pasamos a la parte del vasoconstrictor, vemos que un paciente puede soportar por día o podemos administrar por día aproximadamente 200 microgramos de lo que sería epinefrina. Entonces, obviamente un cartucho de 1 en 100.000 que contiene 18 microgramos nos permitiría aplicar hasta 11 cartuchos según el vasoconstrictor. Y si es un cartucho 1 en 200.000, podríamos administrar hasta 22 cartuchos. Entonces, ¿qué es lo que manda aquí en función de la seguridad del paciente? La mínima cantidad posible. Tenemos entonces una segunda limitante para articaína, un límite de hasta 6 cartuchos día para aplicación en procedimientos más largos, y más adelante vamos a hablar un poquito sobre ese límite de 6 cartuchos. Sin embargo, hay dos preguntas muy interesantes que usualmente me hacen los estudiantes, y es respecto al 2 y 4%. ¿Por qué anestésicos altamente concentrados respecto a un 4%? ¿Y por qué mepivacaína y por qué lidocaína, por ejemplo, son anestésicos que sí podemos utilizar al 2%? Resulta ser que sí tenemos estudios que han dicho o que han demostrado que en realidad hay muy poca diferencia entre realizar procedimientos entre el 2 y el 4% de articaína. Sin embargo, cuando tenemos una concentración inferior al 4%, lo que se sacrifica un poco es la duración del efecto de la articaína. Entonces, la gran mayoría de evidencia ha partido del entendido que tenemos que tratar de trabajar con concentraciones de 4%. Recordemos que tomando aparte lo que sería mepivacaína y lidocaína, el otro anestésico disponible en el mercado con la capacidad que presenta una concentración similar va a ser la prilocaína. Es una molécula diferente que también está altamente concentrada y que no va a presentar muchas de las ventajas que sí presenta la articaína. Respecto a lo que es vasoconstrictor, es un tema muy interesante, respecto a la seguridad. Y fíjense ustedes que la mayoría de evidencia disponible dice que en realidad, en eficacia como tal, considerando la eficacia, como vemos en el primer estudio, en cirugía de terceros molares, o en el segundo estudio, para hacer meramente infiltración, para evaluar la efectividad, no hay una diferencia entre usar una molécula 1 en 100.000 y 1 en 200.000 respecto a la efectividad. Recordemos, eso sí, que el añadir un vasoconstrictor va a localizar el efecto del anestésico en la zona de infiltración, número 1. Número 2, va a revertir ese efecto vasodilatador de la molécula anestésica como tal. Y número 3, que es muy importante, evita que hayan sangrados profusos en la zona en que estamos aplicando el anestésico. Si recordamos que la articaína tiene un alto metabolismo sanguíneo, entonces el uso del vasoconstrictor es mandatorio para retrasar un poco ese metabolismo y que la molécula no se inactive, digámoslo así, de manera rápida. Lo que sí es curioso, y lo vemos en este segundo artículo, es que las diferencias entre 1 en 100.000 y 1 en 200.000 en realidad son muy pocas en cuanto a efectividad y tiempo de trabajo. Y si vemos el primer cuadrito, este que estamos observando acá, definitivamente articaína sin epinefrina no es un anestésico que pueda presentar las características de otras moléculas que sí disponemos en el mercado sin el vasoconstrictor. Respecto a lo que son cambios hemodinámicos en pacientes sistémicamente comprometidos, este tercer artículo nos recuerda que lo que sería articaína 4%, 1 en 200.000, fue incluso comparable su seguridad
a lo que son estándares de concentraciones normales de pacientes infiltrados con lidocaína. Entonces, nada más como para ir haciendo un poquito lo que son las conclusiones de la charla, vamos a recordar, si pacientes han demostrado cierta sensibilidad o no toleran correctamente los vasoconstrictores, tratemos de usar proporciones lo menos concentradas posibles, serían principalmente proporciones de 1 en 200.000, y si esperamos trabajar un poquito más de tiempo, esperamos un sangrado profuso, sería preferible ahí sí considerar proporciones de 1 en 100.000. Respecto a lo que son infiltraciones, fíjense en que sí hay estudios que han evaluado entre infiltrar 1 versus 2 cartuchos, sí hay un aumento de lo que es la efectividad. Pero también se ha observado que entre más infiltremos en la misma zona, también hay un aumento de dolor postoperatorio. De hecho, se hay una diferencia importante entre poner 1 y 2 cartuchos en lo que es el postoperatorio y el dolor en la encía después de 3 días. Tal vez aquí nada más como recomendación, la principal, digamos, la gran cantidad de artículos disponibles sobre la evaluación del dolor postinyección dicen que el uso de los diferentes anestésicos en realidad no hay una diferencia real entre usar una molécula y otra y lo que es el dolor de inyección. Sin embargo, el infiltrar principalmente tejidos mandibulares, sí se ha visto que hay mayor cantidad de dolor postoperatorio cuando usamos concentraciones al 4% de articaína. Entonces, no es de asustarse, es algo pasajero, pero tal vez sería importante recordarle al paciente que en la zona de inyección puede haber algo de molestia y protegerlo idealmente con alguna INE o con algún medicamento para que el paciente no vaya a tener mayor dolor postoperatorio. La otra parte interesante es este segundo artículo que nos recuerda precisamente lo que hablamos anteriormente. No hay mayor diferencia entre lo que es 1 y 100.000. Veamos aquí nuevamente cuando lo que estamos evaluando es la eficacia anestésica, ¿ok? Eficacia anestésica que se está evaluando mediante el uso principalmente de pulpovitalómetros, ¿ok? Vamos a pasar a la segunda parte y vamos a hablar un poquito de lo que sería comparación. Ya vimos las bondades de articaína, ya mencionamos un poco lo que era las grandes bondades de lo que es penetración en tejidos mandibulares, de lo que es una molécula que metaboliza en sangre, lo que es la seguridad respecto a una menor cantidad necesaria incluso, o preparaciones disponibles con menor cantidad de vasoconstrictor. Vamos a hacer ahora una pequeña comparación. Las comparaciones entre moléculas son muy diferentes, principalmente cuando usamos diferentes modelos de investigación. Y esto es muy importante que veamos esta imagen, porque si lo que queremos anestesiar son tejidos blandos, no podemos extrapolar esta información a lo que serían procedimientos clínicos que involucren la manipulación de tejido óseo o tejido pulpar. De hecho, si ustedes ven acá, entre usar una mepivacaína y una articaína, y únicamente lo que estaban evaluando era la capacidad de anestesia labial, vean ustedes que mepivacaína fue una molécula que ofreció mucha mayor profundidad, mucha mayor extensión, mucha mayor duración, e incluso, lo que hemos dicho anteriormente, una disminución de la perfusión sanguínea debido al menor efecto vasodilatador que tiene mepivacaína. Sin embargo, la mayoría de procedimientos dentales que hacemos, aunque evaluamos el efecto o más bien interpretamos la efectividad anestésica por la capacidad para provocar un bloqueo a nivel labial, pues en realidad no es el querer de todos los bloqueos, ¿cierto? Si nos vamos un poco más allá y volvemos a poner en la balanza, ahora sí comparativamente, las moléculas como tales y sacando de la ecuación lo que es la adición del vasoconstrictor, vemos que evidentemente una molécula como mepivacaína sigue siendo superior a articaína cuando no está presente el vasoconstrictor, ¿ok? Nuevamente, en función de la duración del efecto, en función también de la efectividad como tal, y que la articaína sin vasoconstrictor, si bien es cierto, muestra un inicio mucho más rápido, también su duración es muy, muy rápida, y por lo tanto, solo se sugeriría para pacientes donde se van a realizar procedimientos muy, pero muy cortos. Y vamos a hablar ahora del tema de infiltraciones. Traté de resumir porque la evidencia realmente es muy amplia. Vean aquí que se van a evaluar las infiltraciones no en función del tratamiento que se va a realizar, sino específicamente en su capacidad para provocar anestesia pulpar. Y nos vamos a ir punto por punto y área por área de la boca, de lo que son maxila y mandíbula,
revisando la literatura más reciente. Entonces, en la parte maxilar, este artículo nos recuerda que en realidad la diferencia de la efectividad entre articaína y lidocaína en la parte anterior, en realidad es muy poca. Vean ustedes un éxito para articaína del 78%, un éxito para lidocaína del 72% usando igual cantidad de vasoconstrictor. Cuando nos vamos acercando a áreas donde podemos estar presente una mayor corticalización del hueso, vemos que la diferencia se va haciendo más evidente. Y si vamos a trabajar en la porción posterior, es superior el efecto de usar articaína, 1 en 100.000, 4%, versus lidocaína. Si nos vamos a la parte anterior, a la infiltración en la región anterior mandibular, vemos que de igual forma, ahí sí, la mayor capacidad de penetración que tiene articaína demuestra una mayor efectividad en comparación con lidocaína. Y muy curiosamente, este estudio nos dio pie a otro tipo de investigaciones que más adelante discutiremos, donde se dice que si vamos a trabajar en la zona anterior mandibular, debido a la alta corticalización de este hueso, es recomendable incluso colocar un poco de articaína en la parte vestibular y otro poco en la parte lingual. Respecto a lo que son bloqueos mentonianos, la mayoría de los artículos nos dice de igual forma que hay una mayor posibilidad de lograr un bloqueo desde lo que sería lateral hasta lo que serían los premolares cuando usamos articaína y no cuando usamos lidocaína. Y específicamente en lo que son las comparaciones de una anestesia pulpar del primer molar mandibular, solo realizando una infiltración de articaína, vemos que definitivamente hay un aumento entre lo que es el efecto obtenido con articaína 4% versus lo que se puede obtener con lidocaína. Este artículo, publicado en el Journal of Endodontics, es de particular importancia cuando tratamos de decir, bueno, es que obviamente va a ser más efectiva la articaína porque venía al 4% y la ponen a pelear contra una pobrecita lidocaína que estaba al 2% y obviamente por ser el doble va a ser más fuerte. Pero vean qué interesante, porque en este artículo efectivamente se hizo una comparación de 4%. Aquí se infiltró en la parte vestibular tanto articaína 4% versus lidocaína 4% versus prilocaína 4%. Y fue entonces la articaína 4% la que mostró una mayor efectividad y por lo tanto los autores sugieren más un evento o una causa química y no tanto una causa asociada a concentración. Sin embargo, y esto es muy importante, ninguna de las tres moléculas utilizadas logró una efectividad de anestesia pulpar profunda mayor al 55%. Es decir, hay un efecto anestésico real, claro que sí, pero es un efecto también limitado. Y como último artículo, vamos a ver un estudio bastante importante que nos habla de que la pregunta aquella de que si pongo la anestesia por la superficie bucal o si la pongo nada más por la superficie lingual, resulta que a nivel de molares no hubo diferencia entre el efecto que se obtiene colocando solo por vestibular o haciendo vestibular y lingual. Vean qué interesante, porque la corticalización varía mucho y es muy diferente lo que hemos visto en el primer artículo, en el sector anterior, versus lo que vimos en el segundo artículo, en el sector posterior. Respecto a lo que son metaanálisis, esta es una publicación, ya tiene sus añitos, si no me equivoco, en el Journal of Dentistry, se publicó en el 2010. Sin embargo, nos recuerdan dos temas muy, pero muy importantes: efectividad y eventos adversos. Este fue de los primeros metaanálisis que se usaron compilando literatura publicada entre 2004 y 2009, donde nos dicen que para lo que sería una comparación total del efecto que se puede obtener entre lidocaína y articaína, la articaína es una molécula mucho más efectiva y que a nivel de eventos adversos, la evidencia clínica disponible dice que no hay una diferencia clínica entre una y otra. Esto lo hago como observación porque no sé si a ustedes les tocó, yo me acuerdo que las primeras veces que empecé a escuchar de articaína, a mí me hablaban el anestésico que causa parestesia. Nunca se me olvida que en la facultad había gente que decía articaína, no, aquí no se usa porque eso da parestesia. Y obviamente cuando te dicen algo tan fuerte se te queda grabado. Y a partir de ahí toda tu vida vas a estar pensando el anestésico de la parestesia, el anestésico peligroso y te vas siempre con una sensación como de defensa, como
como cierto miedo. Y este tipo de artículos son importantes para eso, para desmitificar un poco lo que se cree de una molécula, aprender a encasillarla para ciertos procedimientos clínicos y no alertarnos tanto, ¿verdad? Vamos a otro tema bien importante, específicamente comparando, y es un metaanálisis más reciente que repite un poco lo que es los estudios previos. Sin embargo, este metaanálisis incluye artículos mucho más recientes. Vean que el otro incluyó artículos solo publicados hasta 2009. Ahora tenemos publicaciones 2011, 2012, 2016, 2011 nuevamente, 17 y 16. Entonces ahora tenemos una N mucho más grande. Y en este artículo nos confirman lo que vimos en el artículo anterior. La articaína, evidentemente, cuando logramos unir los datos de mandibular y maxilar, tiene mayor efectividad. Sin embargo, ahora en este artículo nos dice que entre usar lidocaína y usar articaína en términos de efectividad, no hay mayor diferencia en la región maxilar a nivel de premolares. Sin embargo, hay que hablar de efectividad, pero no podemos olvidar que en lo que sería tiempo de trabajo y profundidad anestésica siguen habiendo, la balanza sigue inclinándose en favor de lo que es articaína. Y en lo que dice abajo, lo que son técnicas combinadas, es decir, bloqueos mandibulares con una molécula y reforzar el bloqueo con una infiltración vestibular de articaína, definitivamente entre todos los anestésicos nos vamos a seguir apoyando en lo que sería articaína para infiltraciones mandibulares. Ahora vamos a entrar a otro tema súper bonito, y es cómo colocarlo, porque mucha gente que dice, pero ¿cómo le haces? Y nada más tienes que inyectar ahí directamente, le corres el labio, inyectas, ¿dónde se pone la articaína? Vamos a recordar que la articaína tiene que tratar de localizarse lo más cercano a la zona apical, es decir, vamos a hacer una infiltración en la parte profunda del vestíbulo, y como ustedes ven acá, si nos vamos a colocar articaínas muy a nivel superficial, es decir, como una técnica intraceptal, en realidad no hay diferencia con lidocaína. En realidad, ninguna anestesia a nivel intraceptal vamos a lograr una anestesia profunda cuando la colocamos tan arriba. Si nos vamos a lo que es el sector anterior, este es el artículo que les comentaba, cuando estamos trabajando o queremos alcanzar anestesia, mandibular en la parte anterior, vean ustedes que si solo la colocamos en la parte anterior, podemos alcanzar un 76% de efectividad. Pero si hacemos o complementamos con algo de colocación de anestésico en la parte lingual, podemos aumentar ese éxito de anestesia pulpar hasta un 98%, lo cual es bastante deseable. Y si nos vamos a lo que es la comparación con respecto a las diferentes áreas, vean ustedes que la diferencia de la efectividad entre una y otra área anatómica se va haciendo más evidente según nos vamos acercando a la parte posterior. Es decir, a nivel de laterales incisivos mandibulares hay menor diferencia, pero ya a nivel de premolares y ya a nivel de molares, conviene mucho más colocar la anestesia en la parte vestibular y no en la parte lingual. Básicamente eso es lo que se dice en la literatura más reciente disponible respecto a infiltraciones mandibulares. Vamos a ver ahora un poco de lo que se dice respecto a lo que son comparaciones. Vean ustedes que usando bajos volúmenes, aquí en este estudio creo que lo que se usó fue medio cartucho. Medio cartucho nunca fue suficiente para lograr una anestesia pulpar profunda. Eso es muy importante. Sin embargo, comparando el efecto que se alcanzó, de todas las moléculas estudiadas, la articaína 1-11.000 fue la más efectiva. Claro, estamos hablando de una efectividad apenas de un 40%. ¿Eso qué nos recuerda? Que si bien es cierto, nosotros podríamos usar menores volúmenes cuando queremos titular el efecto anestésico como un complemento para el bloqueo del nervio alveolar inferior, tenemos que recordar que en algunos pacientes sí va a ser necesario usar un cartucho completo. Esto, obviamente, de la mano, como ya lo mencionamos anteriormente, que a mayor cantidad de volumen, mayor dolor postoperatorio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Usamos uno, usamos medio, usamos dos? Todo depende de cada caso clínico. Si vemos que el paciente con medio cartucho fue suficiente, perfecto. Si vemos que no alcanzamos el efecto anestésico que queríamos, podemos complementar con otro segundo cartucho y explicar que puede haber mayor molestia en la encía vestibular en comparación con los demás anestésicos.
La otra pregunta importantísima, si es suficiente para hacer extracciones de piezas mandibulares molares. La respuesta todavía de la literatura sigue siendo que no del todo. Si vamos a hacer una exodoncia como tal de una pieza mandibular, sigue siendo recomendable, según la literatura, tratar de buscar un bloqueo alveolar y complementar, eso sí, con lo que sería una infiltración vestibular de articaína. ¿Okay? Sin embargo, entre más y más evidencia ha seguido surgiendo, hemos visto que ya hay reportes de exodoncias de piezas mandibulares posteriores molares con solo utilizar articaína. Lo que sería importante sería redefinir cómo se está colocando volúmenes y con qué cantidad de vasoconstrictor se está colocando. La otra parte interesante es con respecto a lo que es la anestesia palatina. Y fíjense que este artículo se me hizo interesante porque es un artículo realizado en animalitos, en lo que serían conejos, y en este artículo lo que se hacía era colocar la articaína únicamente en la parte bucal maxilar superior y esperar para evaluar cómo iba difundiendo la articaína desde la parte vestibular hasta la parte palatina. Y de hecho se observó que se lograba mantener mucho mayor cantidad de anestésico a nivel palatino cuando se usaba articaína que cuando se usaba lidocaína. Claro, como les dije al principio, la evidencia de animales pues no puede ser tan extrapolable. Brincamos entonces a lo que es evidencia en humanos y nos encontramos con este artículo donde se dice que cuando un paciente va a ser sometido, por ejemplo, a un raspado dializado radicular, un tratamiento periodontal en la mucosa palatina, con solo hacer una infiltración de articaína en la superficie bucal, obtenemos hasta un 90% de efectividad en la superficie palatina sin necesidad de un bloqueo palatino. Incluso vean ustedes que para hacer un levantamiento de colgajo palatino también obtenemos una efectividad no tan alta como simplemente el raspado, pero bastante alta. Entonces la pregunta sería, bueno, si infiltramos en maxila con articaína en la parte bucal, ¿podemos descartar el uso de anestesia palatina? Nuevamente, depende de cada caso. Podemos hacer pruebas, podemos evaluar lo que es el bloqueo anestésico en esos pacientes y si vemos que fue suficiente, podríamos entonces no necesitar el bloqueo palatino. Lo bueno aquí, lo interesante es que en caso de ocupar el bloqueo palatino, podríamos realizarlo después de colocar la anestesia articaína bucal y por lo tanto sería menos dolorosa. Otros estudios comparando ambos bloqueos, y esto sí se me hizo interesante, la verdad que no lo conocía hasta que encontré este par de publicaciones. La primera nos habla de una comparación articaína-lidocaína y hacer extracción de piezas maxilares sin inyección palatina. Y como dicen las conclusiones, los dientes maxilares extraídos en esta investigación pudieron ser extraídos sin necesidad de una anestesia palatina. Y en el segundo artículo, básicamente nos dice lo mismo y nos dice que incluso la anestesia rutinaria palatina podría evitarse en caso de que veamos que el paciente ya tiene suficiente bloqueo anestésico después de la infiltración. ¿Cuál es el secreto de esto, doctores? Pues básicamente darle chance al anestésico que trabaje. Infiltramos en bucal, esperamos un tiempo prudencial, evaluamos para ver qué tan anestesiada está la mucosa palatina y en ese caso podríamos ver si es necesario colocar el anestésico o del todo proceder sin necesidad de hacer el bloqueo palatino. Ahora, vamos a ir a un tema, vamos a ir a un tema de comparación respecto a bloqueos mandibulares. Y respecto a bloqueos mandibulares, la evidencia ya empieza a cambiar un poco. La evidencia nos recuerda, evidentemente, que todavía se sigue apoyando lo que es el uso de anestésicos menos concentrados, principalmente por un tema de seguridad. Sin embargo, son igual de eficaces, como vamos en el primer estudio, lo que serían las anestesias de mepiacaína versus articaína. De hecho, en este segundo artículo, y volvemos otra vez al tema de lo que son infiltraciones mandibulares, aquí incluso se evaluó colocar la inyección y le ponen como down injection, colocan la aguja 30 segundos y no inyectan nada. Y esto para comprobar en sí la eficacia de la articaína cuando se infiltra en la mucosa vestibular. Les decía que todo esto es muy bonito y todos los estudios que les presenté comparten
la misma debilidad. Y la debilidad más grande de ver estos estudios es precisamente que son estudios hechos en pacientes ideales. Son estudios realizados en pacientes que desgraciadamente llegan por voluntad propia al consultorio, no vienen previamente inflamados, son pacientes que lo que les hacen es colocarles un pulpovitalómetro, hacer diferentes lecturas, ver cómo la anestesia, perdón, cómo el tejido pulpar dejó de responder, etcétera, pero no es la realidad de nosotros. Desgraciadamente, cuando tenemos pacientes que ya vienen con dolor y son pacientes que vienen previamente inflamados, el panorama cambia drásticamente. Parte de eso fue lo que publicamos, estuvimos discutiendo en un artículo de la Asociación Dental Mexicana hace ya casi 4 años, donde hay 4 puntos importantes para entender por qué se comporta diferente un anestésico. Obviamente hoy no vamos a profundizar en el tema de fracaso porque es un tema bastante amplio, pero sí es importante recordar, número 1, cuál fue el diagnóstico previo de ese diente que queremos alcanzar el bloqueo mandibular, el bloqueo anestésico, principalmente recordando que no es lo mismo anestesiar una pieza dental sana versus una pieza afectada. También recordar que no es lo mismo hacer un procedimiento de emergencia, tal vez un paciente que tuvo trauma, que tiene alta vascularidad en la zona, versus un procedimiento menor como la preparación de una carilla o de una corona. También muy importante, no es lo mismo una infiltración maxilar en la zona mandibular, perdón, en la zona premolar, que hacer una infiltración en la zona mandibular posterior. Y lo más importante, la condición del dolor previo al tratamiento. No tanto por la alta liberación, la alta concentración de neurotransmisores en la zona que queremos trabajar, sino principalmente también por la percepción y la parte subjetiva de cómo el paciente va a interpretar lo que vamos a hacer. Entonces, no podemos descartar todo esto. Ya cuando vamos a temas específicos de cómo evaluar la efectividad anestésica con respecto a lo que sería un paciente que viene previamente inflamado, vean ustedes que la prueba labial es tal vez de las menos capaces de predecir éxito anestésico. Incluso siendo una prueba térmica, después de hacer el bloqueo, pues según este estudio que publicamos hace un par de años, vemos que el 67% de los pacientes decían no sentir la prueba al frío, pero apenas un 46% de los pacientes no sintieron molestia a la hora de manipular pulpa. Entonces, cuando hablamos de pulpitis irreversible, cuando hablamos de dolor preoperatorio, inflamación preoperatoria, definitivamente y desgraciadamente para los que nos dedicamos a endodoncia, las reglas cambian totalmente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué dice la literatura un poco respecto a articaína y este tipo de cuadros. La literatura nos va a recordar que definitivamente en casos de pulpitis irreversible, de lo mejor que se puede hacer para aumentar, solo manipulando anestésicos, de lo mejor que se puede hacer para manipular la efectividad del anestésico, es infiltrar articaína 4% después de realizar un bloqueo alveolar inferior. Y este estudio de 2012 nos dice algo muy importante para tener en cuenta. Entre volver a repetir el bloqueo con el anestésico que ya no funcionó y colocar articaína 4% en la superficie bucal de esa pieza mandibular, es más recomendable usar articaína e infiltrarla que volver a repetir la técnica. Y esto es un llamado muy importante incluso para las escuelas de odontología. Nosotros a veces nos casamos con la idea de que siempre que ya fracasó, bueno, vuelve a ponerla porque tal vez no funcionó. Tal vez sea un buen momento para enseñar una técnica diferente, para enseñar a infiltrar articaína en la región bucal y ver cómo cambió el bloqueo anestésico. Respecto a lo que son estudios comparativos, vean ustedes que definitivamente hay una superioridad cuando usamos articaína versus lidocaína para infiltrar después del bloqueo con lidocaína. ¿Okay? Y también, viendo el último artículo 2009, vemos que cuando usamos articaína tenemos un éxito bastante alto. ¿Por qué les puse estos porcentajes en números tan grandes? Porque quiero que ustedes comparen los porcentajes que vimos en la primera parte de la conferencia, cuando únicamente evaluábamos efectividad anestésica, y los porcentajes, cómo cambian cuando estamos hablando de pulpitis irreversible. Definitivamente, con pulpitis irreversible los porcentajes van a ser menores, y bien descrito en el artículo de Endodontic Topics, casi que es como tirar una moneda, casi que es casi impredecible poder saber si tu anestésico, si tu bloqueo alveolar inferior va a funcionar de manera efectiva cuando tenemos pacientes con dolor preoperatorio en piezas dentales, mandibulares, con diagnóstico de pulpitis irreversible sintomático. De hecho, valdría la pena enfocarnos solo en lo que son bloqueo alveolar inferior y ver buenísima revisión publicada ahorita en enero de 2009 en el International Endodontic Journal, donde nos recuerdan
que solo considerando todavía lo que son los bloqueos, haciendo una comparación estrictamente sobre los bloqueos, todavía sigue siendo la mepivacaína con epinefrina la molécula más efectiva. Sin embargo, esta molécula, ojo que estamos diciendo, es la más efectiva, pero no la ideal ni la completamente efectiva. Es la que menos ha reportado fracasos. Pero cuando estamos frente a un fracaso, de las alternativas o las estrategias más eficaces son el complemento de una anestesia bucal localizada utilizando articaína 4%. Vamos a cerrar el tema de lo que es la comparación y los análisis. Entonces, reconociendo, vamos a ponerle no desventajas, sino limitaciones. 4 limitaciones que pueden llevar a no el uso rutinario de articaína, o 4 condiciones que son muy puntuales en realidad, que son como las excepciones de por qué no puede utilizarse siempre articaína. Número 1, el número limitado de cartuchos. Obviamente para ciertos cirujanos que les gusta utilizar mayores volúmenes o bloqueos repetidos de anestésicos durante cirugías múltiples, por ejemplo, en la cirugía de los 4 terceros molares en un ambiente clínico, tal vez la articaína no sea el medicamento de elección. O también, tal vez mi recomendación sería no casarnos con una con otra. Tal vez podemos hacer una combinación y decir, bueno, voy a empezar trabajando primero en la parte maxilar, por ejemplo, pongo los bloqueos con una molécula, hago infiltraciones bucales con articaína y tal vez a nivel maxilar aprovecho la articaína y también trabajo con articaína. Los segundos son pacientes previamente inflamados, específicamente pulpitis irreversible. Los bloqueos se recomiendan todavía seguir realizando con mepivacaína y complementando con un bloqueo bucal con articaína 4%. Lo tercero sería no descartar el metabolismo sanguíneo de la molécula cuando estamos infiltrando zonas altamente irrigadas o inflamadas. Entre más sangre en la zona, entonces mayor va a ser el metabolismo sanguíneo de la articaína y podría cortarse su tiempo de acción. Entonces, tal vez ahí, obviamente, tratar de utilizar proporciones mucho más altas, de 1 en 100,000. Y finalmente, recordar que si el paciente del todo tiene contraindicado el uso de vasoconstrictores, entonces la articaína no es la molécula de elección. Ahí tendríamos que pensar más que todo en una molécula como mepivacaína 3%, que va a ofrecer mucho mayor cantidad de ventajas y que no va a tener problema de tener que depender tanto de un vasoconstrictor. Yo creo que estos 4 puntos, así, indicaciones muy puntuales, es solo cuando podemos dejar de usar o considerar no utilizar tanto lo que es la mepivacaína, pero la articaína. Y ahora entremos a un tema un poco más sensible, el tema de controversias y el tema de cómo estamos viéndola o desinformando a veces a la molécula. Y lo primero sería considerar el tema de ontopediatría. Yo en ontopediatría, después de la revisión de literatura que realicé para el webinar, definitivamente me llevo la sorpresa de que todo lo contrario a lo que creía, la mayoría de artículos abogan y apoyan el uso de articaína en niños. Y aquí tal vez en este pequeño esquema resumo la gran cantidad de las 3 principales ventajas del uso de articaína en población pediátrica. Número 1, la seguridad. El hecho de poder usar menores cantidades de manera más local está directamente relacionado con lo que es la seguridad de la molécula. Número 2, se ha demostrado que cuando usamos articaína requerimos de menor cantidad de anestésico. Y número 3, también una disminución importante en la cantidad de bloqueos mandibulares. Hay que recordar que cuando estamos hablando de paciente pediátrico, estamos hablando de que la cortical ósea, que es precisamente nuestro gran talón de Aquiles cuando queremos buscar infiltraciones mandibulares, nuestra cortical ósea es mucho más pequeña todavía, no hay un desarrollo cortical tan importante y por lo tanto es mucho mayor la efectividad de este tipo de moléculas. A nivel de molares maxilares, como lo dice el primer artículo, en realidad no hay una diferencia entre hacer un bloqueo superior con articaína, perdón, con lidocaína, o simplemente infiltrar en la pieza dental que queremos anestesiar articaína al 4%. ¿Cuál es la diferencia en este primer artículo? Que al hacer un bloqueo tenemos mayor anestesia de tejidos blandos y hay un mayor riesgo de trauma postoperatorio en el paciente pediátrico que está bastante anestesiado. El segundo artículo nos habla, porque a veces viene la controversia de que es que, bueno, fue para sacar un diente o fue para hacer una pulpotomía. Ese segundo artículo que reúne tanto
pacientes para exodoncia, como para pulpotomía de molares, de molares temporales, vemos que en realidad no hay diferencia entre hacer un bloqueo del nervio alveolar inferior con lidocaína o hacer una infiltración bucal con articaína. Y finalmente, este artículo que nos dice aquí a la izquierda es recordándonos, eso sí, que en pediatría vamos a tratar de utilizar la menor proporción de vasoconstrictor posible. ¿Eso por qué? Porque recordando lo que vimos al principio de la charla, entre mayor sea la cantidad de vasoconstrictor, mayor también va a ser la duración del efecto anestésico. Y en pacientes pediátricos no queremos que anden anestesiados mucho rato y que anden ahí mordiéndose tejidos blandos. De hecho, me gustó como lo dicen estos autores, ellos dicen que de disponer de una concentración de 1 en 200.000 sería más que suficiente para lograr anestesia profunda en piezas, en piezas dentales de pacientes pediátricos. Como ven, a nivel de pediatría, en realidad, la controversia es bastante, en realidad ya es mínima. La gente apoya definitivamente lo que es el uso de articaína en niños. Lo que sí hay que tener cuidado, y en eso hago un llamado a los que atienden población pequeña, es que los cálculos que normalmente hacemos en función del peso no pueden extrapolarse a una población pediátrica que se encuentra con problemas de obesidad. Cuando el niño ya está con un problema de obesidad mórbida, tenemos que replantearnos si las dosis calculando peso se están aplicando, incluso dosis que podrían ser para un adulto. Y número dos, cuando cuando atendemos niños con problemas de obesidad, desgraciadamente también va a haber un cierto bajo funcionamiento hepático. Entonces, el metabolismo de los anestésicos también se puede ver afectado. Mi recomendación es que si estamos ante un cuadro de obesidad mórbida, de un niño que ya es bastante obeso, lo mejor sería incluso, ¿por qué no hacer una interconsulta con el pediatra antes de hacer los cálculos de estas dosis? Y para finalizar, el tema más controversial que son las parestesias, vamos a ver un resumen de lo que son los datos publicados respecto a parestesias y uso de articaína. Vean ustedes qué interesante que en realidad hay muchos estudios que difieren entre sí en cómo se hizo la búsqueda, en lo que son principales reportes, pero si vamos viendo los números, vemos que la cantidad de eventos adversos reportados de articaína es muy baja. Vemos aquí 1 por cada 439.000, 1 por cada 550.000. De hecho, tenemos un estudio aquí abajo que habla de un caso reportado entre 4.159.848 aplicaciones. Y algo que se me hizo muy interesante es que la gran mayoría de las parestesias asociadas al uso del anestésico resolvieron de 1 a 18 días después. ¿Eso por qué? Porque vamos a entender que cuando hablamos de parestesias en odontología, vamos a tener que hacer una pequeña división entre lo que serían parestesias químicas o asociados a una irritación química local y parestesias, mecánicas. Las parestesias permanentes usualmente están implicadas, o como dice acá, principalmente a daños físicos de la estructura nerviosa. Lo que son parestesias transitorias tienen que ver muchas veces con soluciones anestésicas altamente concentradas. Y por eso es que la mayoría de reportes, como ustedes ven ahí, son para prilocaína y articaína, que son los anestésicos disponibles al 4%. Sin embargo, lo más interesante de estos números, y cuando vemos lo que se publica acá, es que cuando nos hablan de un caso por cada 480.000, de un caso por cada 1.000.000 de casos, entendemos que a veces sobredimensionamos lo que es el riesgo de sufrir una parestesia usando este tipo de anestésicos. De hecho, si ustedes leen la literatura asociada a parestesias, todo el mundo llega a la misma conclusión y nos dice, deberíamos de hacer investigaciones más grandes. Sin embargo, vean qué importante está este número. El ensayo clínico controlado más grande que se ha realizado en la historia con articaína incluyó a 1.325 pacientes. O sea, si tratáramos de buscar un ensayo clínico únicamente dirigido a tratar de encontrar ese caso de parestesia, sería prácticamente imposible. Tendríamos que hacer ensayos clínicos excesivamente grandes y, como lo dice este artículo, la incidencia es tan, pero tan baja que sería como hacer un ensayo clínico cuya única intención sería
encontrar una aguja en un pajar. Entonces, las parestesias, hacemos una comparación entre una y otra, abundan más para articaína, pues hay mayor cantidad de reportes muchas veces, sí. La proporción que estamos viendo aquí es preocupante, definitivamente no. Tal vez incluso, si lo vemos por la cantidad de pacientes que veremos en nuestras vidas, pues tal vez es casi imposible. Si usáramos siempre bloqueos mandibulares con articaína todos los días en el 100% de los pacientes, sería poco probable que encontráramos un evento adverso de parestesia. De hecho, si vemos rápidamente lo que dice este artículo, se hicieron números bastante, bastante graciosos. Casi que sería más riesgoso ser impactado por un rayo o morir en un accidente de tránsito que sufrir de una parestesia por un bloqueo con articaína. Son datos, tal vez ahora nos estamos pasando dejando un poco la evidencia y yéndonos a la parte sensacionalista, pero son datos comparativos y hasta cierto punto graciosos, ¿verdad? También es muy importante, la gran mayoría de los estudios, por no decir casi todos los estudios que hablan de una neurotoxicidad, son estudios retrospectivos. ¿Qué quiere decir eso? Que agarran a los pacientes y dicen, este paciente viene con parestesia. Y inmediatamente dicen, y fue porque le pusieron articaína. Pero no hay un análisis crítico de qué pasó en ese paciente además de la colocación de articaína. Fue un paciente que tuvo que manipularse bastante tejido a la hora de hacer una cirugía, fue un paciente que tenía alguna condición especial, fue un paciente que se le colocaron muchos cartuchos, hubo un descuido a la hora de colocar el anestésico, en fin, desgraciadamente creo que hay que tener cuidado en eso. Lo que sí la literatura sigue diciéndonos es que de preferencia, cuando hacemos bloqueos mandibulares, si los vamos a hacer, tratemos de usar anestésicos que no sean tan concentrados. Entonces, nada más como una salvedad. De hecho, el enfoque prudente, como dice este artículo, sería evitar formulaciones con alta concentración para bloqueos trigeminales. Sino más bien podemos usar bajas concentraciones, 2-3% con metilocaína o lidocaína, preferiblemente con metilocaína, y apoyar con el uso de una infiltración local de una articaína 4% cuando sea realmente necesario. Nuevamente, vamos a pensar acá en qué es lo que esperamos de nuestro anestésico. Porque si la idea con el anestésico es específicamente lograr cierto grado de anestesia para hacer una restauración, por ejemplo, tal vez nunca debemos de haber considerado el bloqueo del nervio alveolar inferior. Muy diferente a una cirugía o a una exodoncia. Y para ir finalizando, vamos a ver este último artículo, un artículo publicado en 2017, bastante reciente, donde vuelven a retomar el tema, pero ya hablan sobre neurotoxicidad. Ustedes saben que cuando empiezan a aparecer reportes de parestesia y articaína, no hablaban en sí de la concentración o la técnica, hablaban de que era altamente neurotóxico. Y ahí sí, la nueva evidencia desmiente esto y nos dice algo muy interesante. La gran mayoría de los eventos adversos asociados a articaína son principalmente en operadores jóvenes. Desgraciadamente, los operadores entre más jóvenes pueden cometer mayor cantidad de accidentes y pueden abusar de mayor cantidades de volúmenes de anestésico. Y por ahí hay un factor que sí es importante. Después, la estrategia de búsqueda de cómo se han hecho estos números para publicar riesgo de parestesia difiere mucho hasta de cómo usamos la computadora para buscar los artículos. Vean ustedes, por ejemplo, que en este artículo de Garisto, evaluando la evidencia disponible por 11 años, encontraron que habían 116 casos de parestesia asociada a articaína. Pero en este artículo de Piccini, que nada más usaron 7 años, encontraron que habían incluso más casos asociados a lidocaína. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos la información. Lo que sí es que la evidencia tomada de estudios animales ha demostrado que en sí lo que es neurotoxicidad, la articaína incluso es menos citotóxica comparado con otras moléculas. Lo que sí se puede llegar a sospechar es que la articaína podría tener un mayor metabolismo enzimático local y producir entonces ciertos derivados de alcohol que pueden provocar esa neurotoxicidad. Sin embargo, este es de los últimos artículos que habla sobre neurotoxicidad y se dice que definitivamente en comparación lo que es neurotoxicidad, no hay una diferencia entre usar articaína o lidocaína. Para terminar, vamos a ver el último artículo que me encontré con este tema. Es un artículo publicado hace 3 meses con respecto a lo de si lidocaína o articaína poseen mayor riesgo para hacer un daño en pacientes en lo que es el nervio alveolar inferior. Y vamos a ver rápidamente los puntos claves del artículo. Número 1, hay que reconocer, hay que entender
que la articaína es de los anestésicos que ha mostrado mayor popularidad incremental. Es decir, diariamente a nivel internacional es de los anestésicos que más se están usando. Y no se ha observado en la literatura un aumento de la incidencia o del reporte de eventos adversos asociados a la anestesia. ¿Por qué puede estarse dando esta situación? Bueno, evidentemente, porque entre más la gente está usando bloqueos locales, infiltraciones bucales, estamos usando menos cantidad de bloqueos del nervio alveolar inferior. Ahora que estábamos hablando de pediatría, pues si una de las causas de un evento adverso asociado al bloqueo es precisamente una mala técnica, pues tal vez ya con solo no tener que necesitar controlar el movimiento del paciente, del niño, a la hora de hacer un bloqueo, estamos aumentando la seguridad de la molécula. Lo del aumento, o perdón, la disminución de la neurotoxicidad es algo más que comprobado ya, y muy importante, si agarramos toda la información y la volvemos a analizar, todavía no podemos decir que haya una evidencia concluyente que diga que la articaína sea más riesgosa que la lidocaína. Ahora estamos hablando de un montón de variables, pero en lo que es compilar la información, todavía no podemos hablar de mayor riesgo. Lo que sí tenemos que recordar, por favor, es que si vamos a hacer bloqueos, si ocupamos hacer el bloqueo, tal vez sí deberíamos usar concentraciones un poco menores y fomentar o apoyarnos con lo que serían los bloqueos bucales. Para terminar, ventajas entonces de la molécula, acordémonos lo que son dos cantidades de vasoconstrictor menor. Si ocupamos el vasoconstrictor, hay presentaciones 1 en 200.000 que van a ser más seguras. Definitivamente ventajas en cuanto a la penetración de corticales óseas, ventajas respecto a lo que son anestesias palatinas con solo infiltraciones bucales, las limitaciones que mencionamos, número limitado de cartuchos, metabolismo sanguíneo alto en zonas altamente irrigadas y bloqueos del nervio alveolar inferior menos eficaces cuando tenemos casos de pulpitis irreversible. Recordemos que es una molécula altamente versátil que se está utilizando a manera de aplicación como bloqueos en diferentes áreas y cerremos diciendo que aunque las controversias son cuestionables, no son descartables. Es decir, no nos casemos con una ni con otra, tratemos de ir por las estrategias más seguras posibles. Tal vez ya sería, a modo de cierre, recordar estas palabras de un artículo del doctor Hargreaves, pues que tomando la evidencia como tal, ya tenemos que ir dejando de lado las anécdotas, tanto que nos meten un poco de miedo o que nos meten un poco de duda. Vamos a trabajar basados en evidencia, vamos a entender realmente la biología del dolor, el desarrollo de ensayos clínicos y vamos a tomar las mejores decisiones que podamos. Articaína es un excelente ejemplo. Tal vez hay que sentarnos un poco más en la computadora, leer un poco más a la hora de elegir y no comer cuento y no asustarnos tanto. Eso sí, ofrecer los tratamientos más seguros posibles. De mi parte, eso es todo. De verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron. No sé si tenemos preguntas. Muchísimas gracias, doctor Daniel Chavarría, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodon, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 836. Muchísimas gracias, doctor. Fernando, si te parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, cómo no, Diana, muchas gracias. Y igualmente muchas felicidades al doctor Daniel Chavarría por esta extraordinaria conferencia y muy bien documentada, por cierto. Igualmente quiero dar las gracias a los más de 350 asistentes que esta mañana nos están haciendo el favor de acompañar. Los invito ahora a que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, iniciando con lo siguiente. La doctora Ninfa Verden simplemente comenta buenos días, saludos desde Asunción. El doctor Carlos Villegas, doctor, buenos días. En caso de necesitar anestesiar un molar inferior con pulpitis irreversible, ¿es más recomendado articaína
o mepivacaína? En ese caso, yo le diría no confíe en ninguna. La verdad que en ese caso hay que valernos de todas las estrategias posibles. Como les comenté rápidamente, el tema de fracaso anestésico en casos de pulpitis es sumamente complejo. Yo lo que sí les recomiendo siempre, bueno, según la evidencia, iniciar con un bloqueo mandibular con mepivacaína 2%, siempre que sea posible y que la condición sistémica del paciente lo permita, utilizando mepivacaína 2% con vasoconstrictor e inmediatamente no confiar en la mepivacaína. Les digo que la mepivacaína es sumamente efectiva para estos casos, pero nunca ha alcanzado éxitos altos, o sea, sigue siendo una molécula sensible para este caso tan complicado. Entonces, vamos a apoyarnos con un bloqueo con MEPI, así nos vamos más a la segura, no tener que usar una concentración alta 4%, y apoyar de manera bucal con una infiltración de articaína 4%. Ya después vendrán otras estrategias que se pueden hacer, por ejemplo, se puede también premedicar al paciente, se pueden usar técnicas incluso diferentes, técnicas de infiltración diferente, pero principalmente en lo que es enfocándonos en lo que son moléculas, preferiríamos entonces un bloqueo con mepivacaína apoyado con lo que sería la infiltración bucal con articaína 4%. Gracias, doctor Daniel. También por medio de la plataforma de Facebook nos llegan felicitaciones de diferentes partes de México, diferentes partes de Centro y Sudamérica, Honduras, El Salvador, Costa Rica, por supuesto, de donde es usted. Y bueno, por aquí también tiene inclusive piropos del doctor Edgar Iván Hernández Manzanares. Dice, el doctor es una eminencia, grandísima ponencia, felicidades. Tenemos también comentarios. Es buenísima la articaína en lo personal para ellas. Y bueno, la doctora Álvarez hace la siguiente pregunta. En pacientes con hipertensión que están controlados, ¿podemos utilizar articaína o no se recomienda? Bien, en pacientes que se encuentran controlados, el uso de los vasoconstrictores lo que sería limitado, ¿sí? De hecho, en el libro de Malamet ustedes pueden encontrarse una tabla donde nos dice que en pacientes ASA2 podemos utilizar pero menor cantidad de cartuchos por la concentración. Entonces, yo diría que principalmente en pacientes hipertensos vamos a tener dos ventajas del uso de articaína. Número uno, podemos disponer de una presentación que tenga menor cantidad de vasoconstrictor en comparación con las moléculas usualmente utilizadas. Es decir, yo iría definitivamente a una proporción 1 en 200.000. Número dos, al hacer una infiltración bucal, una infiltración vestibular, estamos localizando más la zona de infiltración y tenemos menor riesgo de hacer una infiltración equívoca en un vaso sanguíneo. Por lo tanto, la seguridad también va a estar aumentada. Y lo más importante con pacientes hipertensos es precisamente, entre más efectivo sea el bloqueo del dolor, entre más efectivo sea el bloqueo anestésico, menor va a ser la capacidad del cuerpo de aumentar la liberación de catecolaminas endógenas. Entonces, muchas veces el miedo que tenemos es, bueno, que puse el anestésico y resulta que el paciente empezó a sentir dolor al final, y el dolor va a venir acompañado de una liberación importante de adrenalina y por lo tanto vamos a tener cambios hemodinámicos que el paciente va a estar expresando y ya empezamos con este miedo. Entre más efectiva sea el anestésico, más seguro va a ser para el paciente. Entonces ahí venía un poco la comparación que hicimos ahorita. Si vos tenés un paciente que tiene dolor en las piezas maxilares y vas a buscar una infiltración, obviamente vamos a apostar por el más fuerte de la batalla y vamos a irnos con un anestésico bastante efectivo. Aunque no parezca esa efectividad, entonces va a ser una seguridad indirecta. Todo lo que sea predecir o disminuir la posible liberación de catecolaminas endógenas va a ser seguro para el paciente. Entonces, pacientes hipertensos, nada más, obviamente, pacientes hipertensos que tengan visto bueno del médico, estén controlados, podrían utilizarse preferencias bajas proporciones y más bien aumentaríamos la efectividad en anestésicos de alta penetración y por lo tanto va a ser mucho más seguro para el paciente. Gracias, doctor Daniel. El doctor Carlos Miranda comenta excelente ponencia y manda saludos desde Tecpan de Galeana, la primera provincia libre de América. El doctor Arturo Delgado, buen día, excelente forma de explicar. Mi pregunta es,
desde su punto de vista clínico, ¿usted podría decir que la articaína es el anestésico más seguro y más eficaz? ¿O hay que conocer cuál es el anestésico ideal para cada uno de nuestros pacientes? Es una excelente pregunta y fíjese lo que este, cuando me toca dar foros sobre el tema de anestésicos, muchas veces me gusta mucho que los mismos doctores respondan sus propias preguntas. ¿Cuál anestésico voy a comprar hoy si estoy con el teléfono en la mano llamando al depósito diciendo, bueno, ahora sí vamos a pedir anestésicos? Yo creo que desgraciadamente el anestésico, los planes que yo les puedo decir a ustedes, anestésicos, para mí como endodoncista, no son extrapolables a un colega que se dedique, por ejemplo, a cirugía o que se dedique a estética. O incluso los grandes superhéroes de estos son los odontólogos generales pues que diariamente no saben qué va a llegar y tienen que trabajar contra todo, ¿verdad? Anestésicos ideales van a ser aquellos anestésicos que idealmente se comporten para el caso que queremos tratar. Entonces, en ese caso, tendríamos que empezar a ver dónde va a ser ideal la articaína. Por ejemplo, ahorita les comentaba, un paciente que tenga alguna condición sistémica donde de entrada se diga que no podemos utilizar vasoconstrictores, la articaína no es ideal en ese caso. Pacientes donde tenemos una pulpitis irreversible sintomática bastante agudizada en una pieza mandibular, lo vamos a confiar también sobre una articaína. O como les comentaba el otro ejemplo, pacientes que van a ser sometidos a una cirugía múltiple y ocupamos usar grandes volúmenes de anestésico, tampoco va a ser articaína. Sin embargo, si vamos individualizando los diferentes protocolos anestésicos considerando articaína, vemos que sí podría comportarse de manera ideal para muchos, por qué no decirlo, la gran mayoría de escenarios clínicos. Para infiltraciones, claro que sí. Para paciente pediátrico, claro que sí. Para paciente periodontal, eso que les estaba mostrando sobre evidencia de anestesia un poco más profunda, pues va a ser una alternativa súper buena. Como les digo, cuando siempre hacemos esa pregunta de cuál anestésico compro, yo les diría, compren de todos y compren más del que ustedes crean que van a utilizar más. Siempre es importante tener un anestésico sin vasoconstrictor. Yo siempre en mi stock siempre tengo metidacaína 2% con vasoconstrictor. En endodoncia es fundamental tenerlo, pero también no me imagino en mi clínica si no tengo articaína. De hecho, ahorita pues creo que es importante que esto que hacemos ya cuando estamos graduados, tratemos de enseñarlo desde que estamos en las universidades. Que los estudiantes jueguen con lo que son diferentes presentaciones y que desde el aula aprendan cómo van a empezar a utilizar uno u otra molécula, ¿verdad? Pero sí, anestésicos ideales, depende de cada caso, de cada doctor, hasta muchas veces hasta de la preferencia, lo que cada uno experimenta en sus manos, ¿ya? Muy bien, doctor Daniel. Por lo medio de la plataforma de YouTube nos llega la pregunta del doctor José Baruch Cruz. Dice, hola, buenos días, doctor. En su experiencia, ¿se pueden realizar tratamientos pulpares o extracciones en pacientes pediátricos solo con infiltración por vestibular de articaína? Pues en mi experiencia, sí, y viendo la evidencia que revisamos también. La verdad que sí, en pacientes pediátricos, en realidad el grueso de mi práctica clínica no es en paciente pediátrico. Principalmente me toca ver cuando son piezas dentales con formación incompleta o cuando tenemos que hacer algún procedimiento de emergencia, pero sinceramente sí he tenido muy buena experiencia utilizando articaína. Por ejemplo, cuando hemos tenido que hacer abordajes de emergencia en piezas ya diagnosticadas con una necrosis en un niño, podemos hacer infiltraciones un poco distales, no a la zona donde está la infección, sino irnos un poco a la parte próxima a la pieza, y las infiltraciones son sumamente efectivas. Y para pulpitis, según todo lo que revisé en piezas primarias en pacientes pediátricos, es sumamente efectivo. Lo único que sí he visto en los diferentes artículos, si hay una recomendación de no utilizar articaína en pacientes menores de 4 años. Ahí sí, creo que es una salvedad importante que sí encontré en varios artículos. Pero aparte de eso, como les digo, no tanto en mi experiencia, puesto que no tengo un grueso de pacientes pediátricos, pero definitivamente con base en lo que hemos visto de artículos disponibles, tanto para exodoncias como para pulpotomías, es bastante eficaz. Muchas gracias, doctor Daniel. La doctora Car Martínez, buenos días, doctor. Buenos días para todos. ¿Qué relación existe entre el uso de articaína y la alveolitis, considerando un órgano dentario que ha pasado por un periodo prolongado
por un proceso carioso donde existe destrucción coronaria. Pues fíjese, doctora, que respecto a lo que estuve encontrando en evidencia, no encontré literatura como que sugiriera una relación directa. Ya ven que las causas de una alveolitis tienen que ver más, bueno, con situaciones, por ejemplo, como la técnica quirúrgica que se utilizó, la cantidad de vasoconstrictor, tal vez está un poquito ligado en la zona de la exodoncia, pero principalmente viene con los cuidados posoperatorios, principalmente viene con lo que es las técnicas de higiene del paciente, no tanto en sí con lo que es la anestésico. De lo que revisé respecto a exodoncias y respecto a cirugía, en realidad no había una diferencia como tal. No encontré literatura como que sugiriera alguna precaución que tomar en cuanto a alveolitis. Gracias, doctor. Estoy alternando preguntas de YouTube, de Facebook, de la plataforma de Inteligencia Dental. Por medio de Facebook, la doctora Giovanna Contreras comenta, ¿puedo entonces usar articaína en combinación con todos los demás anestésicos? Sí, pero la indicación sería tratar de usar la mínima cantidad de anestésico posible, ¿sí? En cuanto a seguridad, cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando de que la seguridad va a estar directamente relacionada a la cantidad de dosis que aplicamos. Entonces, tampoco le recomendaría, como cuando hacemos en farmacología técnicas o abordajes de analgesia multimodal, tampoco es combinar por combinar y ya le metí vamos a meterle ahora un poquito de aquello y vamos a hacer una segunda infiltración, no. Lo que es muy importante es ir como protocolarizando qué es lo que queremos hacer en cada paciente. Entonces, definitivamente, cuando son bloqueos mandibulares, por lo que les decía, al no haber tanta evidencia y con los reportes que han habido, tratamos de usar una solución 2%, por ejemplo, y de ahí podemos combinar en otra zona con otro anestésico. Por ahí vi un par de artículos donde sí hablaban de que si ya te fracasó, por ejemplo, en la zona maxilar, un anestésico, podría mejor en vez de apostar por la misma molécula, utilizar otra. Esto principalmente cuando nuestro anestésico de elección es lidocaína. Ahí sí es cierto, si tú pusiste, por ejemplo, un cartucho de lidocaína y ya nosotros vamos viendo como que no fue el efecto que queríamos, como que no se está comportando de manera correcta, entonces tal vez ahí sí sería conveniente cambiar de molécula, no repetir la misma técnica que ya fracasó, cambiar de molécula y apostar por las propiedades químicas de la otra molécula. Entonces sí se pueden usar combinadamente, más que todo cuando estamos frente a un cuadro de fracaso anestésico. Tratemos de combinar no solo, como les digo, cuando combinamos estamos apostando por una diferencia principalmente química, pero también podemos variar un poco más el asunto y complementar con abordajes diferentes cinéticos. Es decir, si ya si ya hice un bloqueo por 2% y no funcionó del todo, entonces ahora voy a hacer una infiltración bucal, por ejemplo, con articaína o una intraligamentaria incluso. Muchas gracias, doctor Daniel. El doctor Miguel Ángel Zamora, más que una pregunta, hace un comentario y es, he realizado cirugías de terceros molares retenidos con articaína 1 a 100,000 sin ningún problema de dolor y con un buen margen de efecto anestésico. Y jamás he tenido ningún síntoma de parestesia en el paciente. Un cartucho para dentario reforzado con un cartucho para alveolar. La doctora Erna Luisa Trampe Macedo, saludos desde Chiapas, México. Doctor, cantidad máxima a aplicar del anestésico articaína, ¿cuál es? Según lo que vimos ahorita, recordando nada más los valores, hablamos de que la dosis máxima de articaína va a ser de 500 miligramos al día, partiendo de que un cartucho 4% tiene 72 miligramos, hablamos de 6 cartuchos. 6 cartuchos es lo que es el límite que nos permite utilizar de anestésico. De acuerdo, muchas gracias, doctor. El doctor Andrés Fernández vía Facebook pregunta, estimado doctor, saludos, ¿qué efectividad ha evidenciado el uso de sustancias buffer para mejorar el medio en conjunto con el anestésico local? Pero muy buena pregunta. Ese tema sobre tratar de controlar un poco lo que es la acidez local en la zona de inyección es un tema que está súper de moda ahorita. De hecho,
En lo que es específicamente con articaína, solo encontré 2 artículos, de hecho, donde dicen que sí hay un aumento de la efectividad. Ahorita lo que pasa mucho cuando usamos soluciones buffer, principalmente hay un sistema automático que se está probando, ya tiene ratillo de haber salido, creo que en Latinoamérica no es tan popular, que se llama el pH on Pharma, que lo que hace es una combinación in situ de lo que sería una solución de bicarbonato junto con el anestésico, tratando de modificar el pH local a la hora de inyectar. Se ha visto que sí puede aumentar, se ha visto que no garantiza un 100% de efectividad del anestésico. Es decir, cuando el fracaso anestésico se puede presentar, hay que entender que no es un fenómeno monocausal. Una importante razón podría ser la ionización del anestésico y por lo tanto, usando un buffer, podemos mejorar el cuadro. Principalmente, ante la pregunta del doctor, con articaína podríamos tener incluso mejor efecto del uso de buffer en comparación, por ejemplo, con mepivacaína, por el asunto de que la pKa de la mepivacaína es menor que la de la articaína. Entonces ahí podríamos tener mucho mayor ventaja. Sin embargo, la mayoría de estudios dicen que si bien es cierto, aumenta la efectividad, no garantiza el 100% del efecto anestésico. Para cuando tenemos fracaso anestésico, tenemos que apostar por otro tipo de recomendaciones. Pero sí, es un tema interesante. Les digo que con articaína creo que solo 2 o 3 artículos fue los que revisé, donde sí dicen que había un aumento. Esto de usar un buffer principalmente para anestésicos con pKas más altas es donde ha funcionado más, por ejemplo, con el caso de lidocaína incluso. Muchas gracias, doctor Daniel. Bueno, prácticamente estamos llegando a la hora y media de tiempo. Nos llega una pregunta por medio de YouTube, la cual es: hola, buen día, soy el doctor Ismael. Mi pregunta es, ¿está indicado usar articaína en pacientes diabéticos? Con pacientes diabéticos, si el paciente no tiene un perfil glicémico realmente estable o no está bien controlado, tal vez ahí la indicación es en función del vasoconstrictor. Insisto, articaína, las presentaciones que tenemos disponibles en América Latina, en su gran mayoría no tengo conocimiento de que haya sin vasoconstrictor, pero el problema que puede llegar a presentarse cuando usamos vasoconstrictores es precisamente que puede aumentar los niveles de glicemia durante el procedimiento. Ahí entramos con una situación un poco compleja, porque si el paciente siente dolor, el aumento de catecolaminas endógenas también va a aumentar la liberación, los niveles de glicemia en el cuerpo. Entonces también tenemos como que jugar con ese vaivén. Si el paciente está controlado, no habría mayor problema. Si el paciente no se encuentra del todo controlado, pues antes de cualquier anestésico, lo mejor sería la interconsulta, ¿verdad? Para tener la autorización. Tal vez ahí sería más que todo en función de cuál es el vasoconstrictor y la proporción que se vamos a usar. Volvemos a lo mismo. Técnicas más seguras son técnicas donde no usamos bloqueos, donde usamos infiltración, estrictamente lo que vamos a ocupar con menor cantidad de proporción. Entonces, si el paciente es diabético, tomamos niveles de glicemia y están normales, tal vez más bien sería ventajoso utilizar una articaína, unos 200,000 con una infiltración bucal. Muchas gracias, doctor Daniel. Hay algunas preguntas que he saltado porque las ha ido contestando y se han repetido, ¿sí? Y bueno, siguen llegando más. Por cuestiones de tiempo no alcanzaremos a leerlas todas esta mañana, pero se las haremos llegar. Voy a rematar quizá con un par. Uno de ellos es un comentario del doctor Adrián Gómez, que dice: excelente representante de Costa Rica, felicidades doctor Chavarría, pura vida. Y la última, sí, de la doctora Claudia Gorosabe, para operatoria dental mandibular de molares, entonces ¿no siempre es necesaria la anestesia de nervio alveolar inferior? Ahí la respuesta sería que no. Ahí la respuesta sería, según los estudios, cuando estamos haciendo operatoria, si el paciente viene asintomático, es un paciente que va a tener mucho mayor éxito de una técnica de infiltración bucal. Entonces, si vemos los estudios, la gran mayoría de lo que usan es el pulpoitalómetro, perdón, sí, lo que usan es un pulpoitalómetro, hacen repeticiones
Y la gran mayoría de estudios coinciden en dos cosas. Número uno, que la anestesia casi nunca, haciendo solo estamos hablando infiltraciones a nivel de molar mandibular, que la anestesia no siempre se logra que se mantenga permanente por más allá de una hora. Entonces, como tiempo de trabajo, estamos súper bien, ¿verdad? Eh, y lo que sí se ha visto es que si el paciente no viene inflamado, las tasas de éxito de anestesia pulpar pueden ser incluso superiores al 90%. Entonces, perfectamente podríamos hacer operatoria. ¿Cuál es la gran ventaja ahí? Bueno, que si fueran, por ejemplo, dos restauraciones, uno podría colocar un poco de anestesia en la primera zona donde vas a trabajar y si después tienes que trabajar, por ejemplo, en premolares, podrías hacer una segunda infiltración en una zona que ya está algo anestesiada y el paciente no va a sentir tanta molestia a la hora de inyección. Entonces, es cuestión como de ir probando, ¿verdad? Claro, si el paciente viene con dolor preoperatorio, si estamos haciendo operatoria y estamos pensando que será un dolor fuerte o si el paciente se queja, tal vez sea ventajoso usar un bloqueo con 2% y apoyarnos con articaína en la parte vocal. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. El resto de las preguntas que por cuestiones de tiempo. Muchísimas gracias, doctor Daniel Chavarría, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Fernando y al equipo de Sectodont y estamos a las órdenes. Mil gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Excelente conferencia. Gracias. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y Ceptodón por esta interesante conferencia que patrocinaron el día de hoy. Agradecemos a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de nuestro querido país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.